Un saludo especial para el padre Jimmy Fabián, canciller de la diócesis de Garzón y profesor de Derecho Canónico del Seminario Conciliar María Inmaculada de Garzón. Saludo a los hermanos que caminan conmigo en esta etapa de formación, pero también un saludo a los sacerdotes que han respondido al llamado del Señor y a cada seminarista que desde los secretos de su corazón anhela la válida ordenación sacerdotal para el servicio de Dios y de la Iglesia Universal. En esta ocasión voy a hablarles del sacramento del orden sacerdotal desde la perspectiva canónica, teniendo como base el actual Código de Derecho Canónico que desarrolla este sacramento en el libro cuarto, título sexto. Tendré en cuenta los siguientes elementos que he organizado de la siguiente manera. Capítulo primero, definición, materia y forma. Capítulo segundo, celebración y misterio de la ordenación. Capítulo tercero, de los ordenandos o del sujeto que recibe la ordenación. Y dentro de este capítulo tercero, algunos artículos. El artículo primero, los requisitos por parte de los ordenandos. El artículo segundo, los requisitos previos a la ordenación. El artículo tercero, de las irregularidades y de otros impedimentos. El artículo cuarto, de la cesación y dispensa. El artículo quinto, de los documentos que se requieren y del escrutinio. El capítulo cuarto, de la inscripción y certificado de la ordenación realizada. Y el capítulo quinto, la simulada ordenación de mujeres sacerdotes. Iniciemos con el capítulo primero, definición, materia y forma. ¿Qué es el sacramento del orden? Según el canon 1008, es el sacramento de institución divina, mediante el cual algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a servir al pueblo de Dios. Este sacramento está dividido en 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Canon 1009. El episcopado confiere la plenitud del sacramento del orden. El presbiterado está unido al orden episcopal y participa de la autoridad y poderes con los cuales Cristo construye, santifica y gobierna a su iglesia. El diaconado está especialmente vinculado al obispo en las tareas de la diaconía, es decir, en las tareas del servicio. Tanto los obispos como los presbíteros reciben la facultad de actuar en la persona de Cristo cabeza. Los diáconos, por su parte, son habilitados para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad. ¿Cuál es la materia y la forma del sacramento del orden? El canon 1009, parágrafo 2, afirma que la ordenación se confiere mediante la imposición de manos y oración consecratoria prescrita por los libros litúrgicos, fundamentando así la observancia de los ritos esenciales para la administración válida del sacramento del orden. De esta manera, el rito esencial de la ordenación sacerdotal está constituido para los 3 grados, por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, así como por una oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. La materia es entonces la imposición de manos, y la forma, la oración consecratoria prescrita por los libros litúrgicos. Estas 2 acciones son consideradas el momento central y fundamental del rito. Visto desde esta perspectiva canónica, tiene validez incuestionable la ordenación administrada bajo esta materia y forma determinada, pero faltando algún elemento en el rito esencial, será nula la ordenación sacerdotal en cualquiera de sus grados. Capítulo segundo. Celebración y ministro de la ordenación. ¿Dónde se debe celebrar la ordenación? La ordenación debe celebrarse dentro de una misa solemne, en domingo o en una fiesta de precepto, aunque por razones pastorales puede hacerse también otros días sin excluir los feriales. Ha de celebrarse generalmente en la catedral. Sin embargo, por las mismas razones pastorales, puede tener lugar en otra iglesia u oratorio. Deben ser invitados clérigos y otros fieles,
de manera que asistan a la celebración en el mayor número posible. ¿Quién es el ministro de la ordenación? Para todos los grados del orden, episcopado, presbiterado y diaconado, el ministro ordinario legítimo es únicamente el obispo consagrado de manera válida. Canon 10.12. En el caso de la ordenación episcopal, sigue siendo el obispo el ministro ordinario, pero se necesita mandato pontificio para la licitud de la misma. Canon 10.13. Mandato con el cual se asegura la idoneidad del candidato y se garantiza la comunión. En relación a la ordenación de presbítero y diácono, la ordenación está a cargo del obispo propio o bien de otro obispo, con cartas dimisorias legítimas emitidas por la autoridad competente. Canon 10.15, parágrafo 1. En caso de que el obispo tenga que ordenar a alguien fuera de su diócesis, es preciso la licencia del obispo de dicho lugar. Canon 10.17. Capítulo 3. De los ordenandos o del sujeto que recibe la ordenación. La condición del sujeto que recibe la ordenación sacerdotal sugiere dos aspectos enunciados en el Canon 10.24. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El primer aspecto versa sobre la masculinidad del candidato, un requisito que ha sido una doctrina constante y universal en la Iglesia, como se afirma en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1577. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que le sucederían en su tarea. Este estado de virilidad debe cumplirse material y fisiológicamente en el sujeto para que se obre la validez del sacramento. De allí que las mujeres no pueden acceder al orden sacerdotal. El segundo aspecto tiene que ver con la recepción válida del bautismo, por el cual el hombre es constituido persona en la Iglesia, Canon 96, capaz de derechos y deberes e inserto en la vida sacramental. De tal manera que sin el bautismo ningún sacramento es válido, Canon 842. Pues este es llamado en verdad puerta de los sacramentos, por el cual los hombres son liberados de los pecados, reengendrados como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia. Canon 849. Sin la recepción válida del bautismo, cualquier sacramento estaría entonces viciado de nulidad. Por tanto, se presenta como una condición indispensable para recibir válidamente el sacramento del orden. El Canon 10.25, parágrafo 1, dice que para la lícita ordenación de presbítero o de diácono se requiere que tras realizar las pruebas que prescribe el derecho, el candidato reúna a juicio del obispo propio o del superior mayor competente las debidas cualidades, que no le afecte ninguna irregularidad o impedimento y que haya cumplido los requisitos previos. Artículo 1. De los requisitos por parte de los ordenandos. El Canon 10.26 expresa claramente. Primer requisito. Es necesario que quien va a ser ordenado goce de la debida libertad. El candidato, por tanto, en su intención debe carecer de elementos que ejerzan presión o limiten su libertad en el momento de la decisión. Segundo, recibir la formación adecuada, pues solo puede ser promovido al diaconado después de haber terminado el 5º año del ciclo de estudios filosóficos teológicos. Luego debe ejercer su ministerio diaconal durante un tiempo adecuado que determinará el obispo. Tercero, antes de recibir el orden, debe conocer lo que a él se refiere y las obligaciones que lleva consigo. Cuarto, debe tener idoneidad personal, es decir, fe íntegra, recta intención, ciencia de vida, buena fama y costumbres intachables, virtudes probadas y otras cualidades físicas y psíquicas congruentes con el orden que va a recibir. Quinto, el aspirante al diaconado permanente
no recibe el orden sin haber cumplido el tiempo de su formación. Sexto, debe tener la edad canónica y suficiente madurez. Para el diaconado destinado al presbiterado, la edad es 23 años. Para el presbiterado, 25 años. Para el diaconado permanente no casados, 25 años. Y para el diaconado permanente casados, 35 años más el consentimiento de su esposa. Artículo segundo. De los requisitos previos para la ordenación. Primero, haber recibido la confirmación, Canon 1033. Segundo, haber sido admitido como candidato mediante el rito adecuado, Canon 1034. Tercero, haber ejercido los ministerios de lector y de acólito. Cuarto, entre el ministerio del acolitado y diaconado y entre el diaconado y presbiterado debe haber transcurrido al menos 6 meses. Para ser obispo se requieren 5 años, como presbítero y tener al menos 35 años de edad. Quinto, tan cuidadosa es la Iglesia sobre la intención del sujeto que el Canon 1036 prescribe que el candidato debe hacer una declaración redactada y firmada de puño y letra, en la que haga constar que va a recibir el orden espontánea y libremente, argumentando que su intención está libre de cualquier vicio, violencia o miedo grave, que limiten su opción al estado de vida clerical. Sexto, asumir públicamente la obligación del celibato sacerdotal, salvo para los que van a ser diáconos casados. Séptimo, hacer ejercicios espirituales antes de recibir el sacramento del orden, al menos durante 5 días. Artículo tercero. De las irregularidades y de otros impedimentos. Con el fin de salvaguardar la reverencia debida a los ministerios sagrados y la dignidad de los propios ministros, el derecho de la Iglesia estableció desde antiguo una serie de prohibiciones basadas en circunstancias objetivas de la persona del ordenando, que impide la recepción de las órdenes sagradas o su lícito ejercicio. De acuerdo con el Canon 1040, quedan excluidos de la recepción de las órdenes quienes estén afectados por algún impedimento, tanto perpetuo que recibe el nombre de irregularidad, como impedimento simple. No se contrae ningún otro impedimento fuera de los que menciono a continuación. ¿Cuáles son las irregularidades para recibir las órdenes? Miremos lo que dice el Canon 1041. Primero, quien padece alguna forma de amencia u otra enfermedad psíquica queda incapacitado para desempeñar rectamente el ministerio. Segundo, quien haya cometido el delito de apostasía, herejía o cisma. Tercero, quien haya atentado matrimonio a un solo civil, estando impedido para contraerlo, bien por el propio vínculo matrimonial, o por el orden sagrado, o por voto público perpetuo de castidad, bien porque lo hizo con una mujer ya unida en matrimonio válido o ligada por ese mismo voto. Cuarto, quien haya cometido homicidio voluntario o procurado el aborto habiéndose verificado éste, así como todos aquellos que hubieran cooperado positivamente. Quinto, quien dolorosamente y de manera grave se mutiló a sí mismo o a otro, o haya intentado suicidarse. Sexto, quien haya realizado un acto de potestad de orden reservado a los obispos o presbíteros, sin haber recibido ese orden o estándole prohibido su ejercicio por una pena canónica declarada o impuesta. ¿Quiénes están impedidos para recibir las órdenes? El Canon 1042 nos da la respuesta. Primero, el varón casado, a no ser que sea legítimamente destinado al diaconado permanente. Segundo, quien desempeña un cargo o tarea de administración que se prohíbe a los clérigos y debe rendir cuentas hasta que, dejando ese cargo o tarea y rendido cuentas, haya quedado libre. Tercero, el neófito, a no ser que a juicio del ordinario haya sido suficientemente probado.
Miremos también algunas irregularidades e impedimentos para ejercer las órdenes recibidas. El canon 1044, parágrafo 1, nos presenta dichas irregularidades. Primera, quien ha recibido ilegítimamente las órdenes estando afectadas por su irregularidad. Segundo, quien ha cometido el delito de apostasía, herejía y cisma si el delito es público. Tercera, quien ha cometido algún delito de atentado a matrimonio, homicidio voluntario, aborto, mutilación, haber realizado acto de potestad reservado al obispo o presbítero. El mismo canon 1044, parágrafo 2, nos dice quiénes están impedidos para ejercer las órdenes recibidas. Primero, quien ha recibido ilegítimamente las órdenes estando afectado por un impedimento. Segundo, quien sufre de amencia o de otra enfermedad psíquica, hasta que el ordinario, habiendo consultado a un experto, le permite el ejercicio del orden. De acuerdo con el canon 1043, los fieles están obligados a manifestar al ordinario o al párroco, antes de la ordenación, los impedimentos para la recepción de las órdenes de los que tengan noticia. Artículo 4. De la cesación y dispensa. Los impedimentos simples cesan o por desaparecer la causa que los origina o por dispensa. Las irregularidades, en cambio, dada su naturaleza perpetua, mientras que esté vigente la ley que las establece, solo pueden cesar por dispensa de la autoridad competente. Los cánones 1047, 1048 y 1049 establecen el régimen de dispensas. El canon 1047, parágrafo 1, dice que se reserva exclusivamente a la sede apostólica la dispensa de todas las irregularidades si el hecho en que se basan hubiera sido llevado al fuero judicial. ¿Cuáles irregularidades e impedimentos para recibir las órdenes puede dispensar la sede apostólica? Primero, de la irregularidad por delitos públicos, apostasía, herejía y cisma, como también el delito de atentado a matrimonio. Segundo, de la irregularidad por delito tanto público como oculto, homicidio voluntario o procurado el aborto o esté casado. Tercero, de las irregularidades para ejercer del orden recibido quien haya atentado matrimonio. ¿Puede el ordinario dispensar de irregularidades e impedimentos? Según el canon 1047, parágrafo 4, el ordinario puede dispensar solo de las irregularidades e impedimentos no reservados a la Santa Sede. El canon 1048 dice que en los casos ocultos más urgentes, si no se puede acudir al ordinario o a la penitenciaría cuando se trate de las irregularidades de atentado a matrimonio, homicidio voluntario o aborto procurado, y hay peligro de grave daño o de infamia, puede ejercer un orden quien está impedido por alguna irregularidad para ejercerlo, quedando sin embargo en pie la obligación de recurrir cuanto antes al ordinario o a la penitenciaría, sin indicar el nombre y por medio de un confesor. El canon 1049, parágrafo 1, menciona que en las preces para obtener la dispensa de las irregularidades e impedimentos se han de indicar todas las irregularidades y todos los impedimentos. Sin embargo, la dispensa general vale también para lo que no se haya manifestado de buena fe, exceptuadas las irregularidades de homicidio voluntario o procurado el aborto y aquellas otras que hubieran sido llevadas al fuero judicial, pero no para lo que se haya ocultado de mala fe. El parágrafo 2 dice que si trata de irregularidad por homicidio voluntario o por aborto procurado, para la validez de la dispensa se ha de hacer constar también el número de delitos. Y el parágrafo 3 indica que la dispensa general de irregularidades e impedimentos para recibir las órdenes vale respecto a todos los órdenes. Artículo 5. De los documentos que se requieren y del escrutinio. El canon 1050 nos dice que para que alguien pueda acceder a las sagradas órdenes se requieren los siguientes documentos.
Primero, el certificado de los estudios realizados. Segundo, tratándose de la ordenación de presbíteros, el certificado de que han recibido el diaconado. Tercero, tratándose de la ordenación de diáconos, el certificado de bautismo y de confirmación, así como de que han recibido los ministerios del lectorado y acolitado, y también el certificado de que han hecho la declaración prescrita, y si se trata de un casado que va a ser promovido al diaconado permanente, los certificados de matrimonio y de consentimiento de su mujer. El Canon 1051 expresa que por lo que se refiere a la investigación de las cualidades que se requieren en el ordenando, deben observarse las prescripciones siguientes. Primera, el rector del seminario o de la casa de formación ha de certificar que el candidato posee las cualidades necesarias para recibir el orden, es decir, doctrina recta, piedad sincera, buenas costumbres y aptitud para ejercer el ministerio, e igualmente, después de la investigación oportuna, hará constar su estado de salud física y psíquica. Segunda, para que la investigación sea realizada convenientemente, el obispo diocesano o el superior mayor puede emplear otros medios que le parezcan útiles, atendiendo a las circunstancias de tiempo y de lugar, como son las cartas testimoniales, las proclamas u otras informaciones. ¿Qué debe tener en cuenta el obispo para proceder a la ordenación? El Canon 1052, parágrafo 1, indica que el obispo debe tener constancia de que se han recibido los documentos indicados anteriormente y de que se ha aprobado de manera positiva la idoneidad del candidato mediante la investigación realizada según derecho. En el caso que el obispo ordene a un súbdito ajeno, el parágrafo 2 menciona que basta que las dimisorias atestiguen que se tienen esos documentos y que se consta la idoneidad del candidato. Si el ordenando es miembro de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica, debe además dar fe de que han sido recibidos en el instituto o sociedad de modo definitivo. Si a pesar de todo esto el obispo duda con razones ciertas de la idoneidad del candidato para recibir las órdenes, el parágrafo 3 señala que no lo debe ordenar. Capítulo 4. De la inscripción y certificado de la ordenación realizada. ¿Qué se debe hacer terminada la ordenación? Al terminar la ordenación, debe anotarse en un libro especial cuidadosamente custodiado en la curia del lugar donde se ha administrado el sacramento, el nombre de cada ordenando y el ministro que lo ordenó, así como el lugar y el día de la ordenación, y se archivarán también con diligencia todos los documentos referentes a cada una de las ordenaciones. Canon 1053, parágrafo 1. Además, el obispo debe dar a cada ordenando un certificado auténtico de la ordenación recibida, y si estos fueron ordenados con dimisorias por un obispo ajeno, mostrarán a su vez ese documento a su ordinario propio, para que se anote la ordenación en un libro especial que se guardará en el archivo. Canon 1053, parágrafo 2. Por su parte, el Canon 1054 menciona que el ordinario del lugar o el superior mayor competente, si se trata de sus súbditos, debe comunicar la ordenación al párroco del lugar del bautismo de cada ordenando, para que lo anote en el libro de bautismos. Capítulo 5. La simulada ordenación de mujeres sacerdotes. La carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II del 22 de mayo de 1994 tiene como finalidad alejar cualquier tipo de duda sobre este tema de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia. La carta Ordinatio Sacerdotalis pertenece al depósito de la fe y exige un asentimiento definitivo por haber sido propuesta infaliblemente por el Magisterio Ordinario y Universal. Aquí el Papa, en el número 4, hace la siguiente declaración: la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. El cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
El 10 de julio de 2002 añadió: la ordenación sacerdotal de mujeres no es sino la simulación de un sacramento y por ello resulta inválida y nula y constituye un grave delito contra la constitución divina de la Iglesia. El obispo ordenante incurre en una grave ofensa contra la unidad de la Iglesia, pues lejos de contribuir, perjudica a una auténtica promoción de la mujer, la cual ocupa un lugar peculiar, específico e insustituible en la Iglesia y en la sociedad. Esta cuestión afecta el sacramento del orden y a la sucesión apostólica. Precisamente las iglesias que conservan esa sucesión apostólica del sacramento del orden son las que mantienen esa tradición ininterrumpida. En cambio, las iglesias o comunidades eclesiales que a partir de la Reforma se separaron y no mantienen el sacramento del orden o no conservan la sucesión apostólica, son las que se han apartado también recientemente de esa tradición ininterrumpida de la Iglesia Católica. El Papa Pablo VI, el 30 de noviembre de 1970, afirmó: la Iglesia sostiene que no es admisible ordenar mujeres para el sacerdocio por razones verdaderamente fundamentales. Miremos algunas de estas razones. Primera, el ejemplo de Cristo que escogió a sus apóstoles solo entre varones. Segunda, la práctica viviente de la Iglesia que ha imitado a Cristo escogiendo solo varones y su viviente magisterio que coherentemente ha establecido que la exclusión de mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia. Tercera, el hecho de que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la no admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar una menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. Desde esta intervención pontificia, los documentos del magisterio suelen repetir lo mismo. Las razones de la Iglesia para no ordenar mujeres se basan en la Sagrada Escritura, en la tradición y el magisterio. Espero que todo lo expuesto en este video enriquezca nuestro conocimiento en lo relacionado al sacramento del orden sacerdotal desde la perspectiva canónica o judicial, y que el Señor, nuestro juez universal, nos ayude a todos nosotros a ser fieles al don que hemos recibido.